Entonces, como vemos, el título es antecedente de, en el siglo XIX, de tres notables estudiantinas mexicanas. Escogí tres. Hay algunas que hicieron historia en el siglo XIX, pero que desaparecieron y por alguna razón ya no han resurgido en esta época. Entonces, las tres que me refiero, pues que creo que todos en México las conocen, sobre todo por las producciones discográficas que en su momento hubo. Y fue los medios de comunicación modernos, sus grabaciones, los que las hicieron famosas. Voy a empezar con la estudiantina de Querétaro. Entonces, nada más, siempre pongo yo esto, ¿verdad? Quien mira lo pasado, lo porvenir advierte. Y el escritor el oficio desempeña, quien divierte al lector y quien lo enseña, ¿verdad? No debemos ser también tan ceremoniosos, debemos divertirnos. Entonces aquí hago una reflexión, ¿verdad? Que es importante conocer nuestra historia. Sin ella podemos poder perder nuestro rumbo. Es que no la veo. Y no nos queda más que improvisar. Es muy fácil improvisar con el pretexto de buscar nuevos caminos, nuevas costumbres y nuevos criterios. Pero al mismo tiempo, inconscientemente volteamos al pasado como buscando qué debemos hacer. Y por eso seguimos conservando parte de esas costumbres que son las que justifican lo que somos. Pero en este lapso se crea una laguna que tratamos de llenar improvisando y sin conocimiento de causa, lo cual a la larga produce una deformación paulatina de lo que somos y a dónde vamos. Debemos de perder el miedo a leer, a buscar nuestros orígenes. El conocimiento de nuestra historia debe ser nuestra mayor fortaleza, sin dejar de vivir el presente y de ir creando a la vez nuestra propia historia. Pero hagámoslo con fundamento y con buenos cimientos, porque sin ellos se caerá todo lo que construyamos y en el menor de los casos nuestra historia y nuestra tradición, de la que tanto nos sentimos orgullosos y que tanto presumimos, se va a deformar a tal grado que después no la reconoceremos. Las estudiantinas o tunas, como las quieran llamar, porque su nombre de origen es estudiantina, se han nutrido de innumerables generaciones a través del tiempo. El común denominador es el amor a nuestra tuna. Ninguna generación es más importante que otra, porque todos somos parte de la misma tradición universitaria, con costumbres similares, aunque matizadas por los países donde nacimos, las distintas épocas en las que crecimos, las universidades donde estudiamos y sobre todo de la estudiantina o tuna en la que nos tocó ser tunos. Por eso este tema trata de las tres estudiantinas más conocidas en México, cuyos antecedentes datan del siglo XIX. Entonces vamos a presentar una serie de resúmenes de los periódicos y de resúmenes porque hemos encontrado notas extensísimas, sobre todo en el caso de Querétaro, que es el que vamos a tratar ahorita. Primero, la estudiantina que se localizó en Querétaro, o menos yo lo localicé a reserva de que surjan nuevos descubrimientos, está fechada el 17 de febrero de 1881. Se llamaba Estudiantina Queretana, se reunió para recaudar donativos durante el carnaval del año de 1881 a beneficio de la primera exposición industrial de Querétaro. Aquí, como podemos ver, está envuelta con los mismos orígenes, ¿verdad? Los festivales de carnaval y funciones benéficas. Tenemos datos comprobados de que sus integrantes no eran estudiantes y que no estuvo avalada esta agrupación por ninguna institución académica de la época. Sin embargo, tuvo una gran importancia, duró más de 10 años en el estado de Querétaro y se puede considerar un antecedente directo de la actual estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Los primeros pues, nos dice, ¿verdad? Precisamente, aquí me encontré yo un artículo en Facebook subido por el cronista municipal de la ciudad de Querétaro, donde pues creo que coincidimos, estamos cruzando nuestros datos. Nos dice, la semana de carnaval habrá corrida de toros, zarzuela infantil el lunes 28 de febrero, y el lunes, la noche del martes, una tertulia con la estudiantina queretana. Recordemos que esta última está formada por 43 caballeros entre propietarios, agricultores, comerciantes y empleados de esta capital, que fue formada por el señor Alfonso María Brito, ¿verdad? Entonces ahí vemos que no menciona para nada el aspecto académico. El vestuario es muy importante en este caso.
¿verdad? Porque aquí también en un artículo, ¿verdad? Que les digo que son muy extensos, tuve que hacer un resumen. Nos dice cómo iban vestidos. Dice, después los músicos y enseguida los estudiantes con sus vistosos trajes blancos adornados de rojo, capelo y bonete del mismo color, guantes blancos y chinela de charol. Como podemos ver, nada que ver con el mítico color negro, ¿verdad? Que todos quieren manejar. Entonces, vestían blanco con vivos rojos. Hay un caso parecido, la estudiantina blanco y rojo en Mérida, Yucatán, que se llamaba precisamente estudiantina blanco y rojo, y así vestía con esos colores. También, ahí encontramos en ese mismo artículo que en ese desfile que hicieron a través de las calles de Querétaro, llevaban un estandarte que no llevaba el nombre de la estudiantina, sino que anunciaba la causa por la cual postulaban, tal como también se acostumbraba en España. Entonces, seguimos siendo hijos de España, ¿verdad? En cuestiones estudiantiles. Entonces, se abrió la marcha un portaestandarte, en el centro de cuya enseña se leía Viva Querétaro, viva la exposición, viva el trabajo. O sea, están hablando de la primera exposición internacional industrial, pero primera exposición industrial en Querétaro. Entonces ya hay una serie de notas, ¿verdad? Muy extensas, donde, por ejemplo, aquí dan las gracias, ¿verdad? Uno de los integrantes de la estudiantina, porque permitió que la estudiantina se presentara a reunir fondos, ¿verdad? Sí, yo creo que Para la realización de esas. para nosotros no es bien descanso que tenga el sábado o domingo. Bueno, no está el director. Esta misma nota mencionan que la estudiantina fue formada por Alfonso M. Brito. Antonio Sánchez fue el primer director de la estudiantina queretana, y los ciudadanos españoles Ángel Peña, Celestino Díaz y Mariano Franco fueron de los organizadores. Entonces también de vuelta aquí, ¿verdad? Vemos que mucho la influencia de los ciudadanos españoles en la formación de nuestras estudiantinas. En esta se vuelve a señalar, ¿verdad? Al señor Alfonso Brito como fundador de la estudiantina queretana. Pero como anécdota y como en todos los tiempos, también se puede leer que existieron personas negativas que trataron de ridicularizar el proyecto de formar la estudiantina queretana. Pero en la misma nota dice que les fallaron sus malintencionados pronósticos y no pasó nada, ¿verdad? Tuvo mucho éxito la estudiantina queretana, al grado, ¿verdad?, de que, como ya comenté antes, duró más de 10 años. Aquí, por ejemplo, habla del carnaval, ¿verdad? Entonces aquí dice que la estudiantina a las 3 de la tarde, compuesta de 43 caballeros, sale la del doctor Ángel, de don Ángel Peña, respetable español, que llevan su portaestandarte, nos dice lo mismo que ya leímos antes: viva Querétaro, viva la exposición, viva el trabajo. Si ven a la cabeza sin disfraz algunos de los señores y los estudiantes con sus vistosos trajes blancos adornados de rojo, tal como leímos antes. Todo ese mes fue pues sí, de euforia con la estudiantina. Se dio una serenata, ¿verdad? En el jardín central. Se visitó la fábrica de Hércules, que era una fábrica muy importante en aquella época, que creo que inclusive por ahí en esa fábrica hay un museo, pero que no estoy seguro si sigue abierto. No lo sabría decir, habría que investigarlo bien, donde creo que aparece la foto de una estudiantina. Luego, pues, como en esas épocas, igual que ahora, se realizaban visitas para agradecer a familias, autoridades, representantes de organizaciones civiles, por apoyar a la estudiantina en sus actividades. Y en aquella época, pues en Querétaro no fue la excepción, ¿verdad? Que también hicieron una visita a una serie de familias en sus domicilios. La última aparición que vemos, al menos documentada, de la estudiantina queretana es esta: las fiestas del trabajo. Así que el 20 de marzo hubo un desfile, pues con todos los obreros de las fábricas, empleados, etcétera, y en esa iban, entre otros, la estudiantina queretana con su famoso estandarte. Después de aquí
Nos vamos a brincar, ¿verdad? Hay aquí pues una laguna en cuanto a lo que pude encontrar. El año de 1888 se van a encontrar la esquina queretana con motivo de las fiestas de Navidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí trae, ¿verdad?, quiénes son la junta directiva, lo que iba a ver, cabalgata, tertulias, carreras, teatros, zarzuelas, toros, salón de recreo, los caballitos, orden público, y aparte están las comisiones de orden público, salubridad y resumen. Entonces nos dice que han estado muy suntuosas las fiestas de invierno, que esas fiestas hasta la actualidad son muy, muy famosas en Querétaro, las famosas fiestas de Navidad, la cabalgata de Navidad, y creo que también hay una cabalgata de Reyes el 6 de enero, en la que también tengo entendido que la actual estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro sigue participando, sigue formando parte de esas festividades. Eh, Aquí lo importante de esto, de este artículo del 23 de enero de 1888, es que va a la ciudad de León. En la ciudad de León también se presentaron con motivo de las festividades del 20 de enero, con mucho éxito. El periódico les dedica, no sé, 4 o 5 páginas en su reportaje con toda la actividad de ellos, ¿sí? Entonces dice que estuvieron en León, Guanajuato, los días 21, 22 y 23 de enero. Nada más que, como siempre, y lo que hablábamos hace rato, pues hablan de la orquesta típica de Querétaro, ¿verdad? Y le habían puesto de nombre Estudiantina Querétaro. O sea que también aquí se confunden mucho los términos, ¿eh? Desde el siglo XIX. Se dice que los esperaban en la estación, una comisión, cabezada por el general Orellana, en ese entonces presidente municipal de la ciudad. Y lo más importante en ese artículo es que nos da el nombre de los integrantes de la estudiantina queretana. Pero ojo, es en 1888, no es en 1881. En 1881 no hemos conseguido los nombres. Aquí, sobre todo, estamos resaltando en letritas negras ciertos nombres. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que hay un álbum, ¿verdad?, con 20 fotos de la estudiantina queretana. Y en las fotos de los 20 nada más están identificados 5 personas. Entre ellos Jesús Medina, Diego Almaraz y Guillén, Policarpio Santoyo y Trinidad Almaraz. Además, el doctor Antonio Rodríguez. Son los únicos que están identificados en las fotos. Los demás no se sabe quiénes son, o al menos yo no me he dado cuenta que alguien haya dado los nombres. Este es el álbum de la esquina queretana. Lo localizamos en la Galería López Quiroga de la Ciudad de México. Dice, aparecen uniformados 19 miembros de la estudiantina, ¿verdad? Pues bueno, aquí dicen uniformados, ¿verdad? Para variar. Creo que es algo que también usamos mucho en México, ese término. En lugar del vestuario, el uniforme de estudiantina, ¿verdad? De repente. Bueno, entonces aquí aparecen los 19 miembros más el director, son 20 fotos, ¿sí? Aquí nada más presentamos 5 fotos porque son 20, pues el espacio y el tiempo está reducido. De Ignacio Muñoz Flores, podemos decir que era un fotógrafo de Querétaro y que fue el segundo en México en revelar con luz artificial, según el artículo, ¿sí? Entonces fue la persona que hizo este álbum de la estudiantina queretana. Aquí los vemos retratados individualmente con su vestimenta de la tuna. En el lado del caso, del lado izquierdo, el director con traje de civil, ¿sí? Y que, fíjense qué diferencia también aquí, porque tienden a decir por ahí que esta es la foto de la estudiantina de 1881, de la estudiantina queretana, y no es cierto. Para empezar, el álbum está fechado en 1885. Segundo, hablamos de que la estudiantina de 1881 vestía con colores en blanco y vivos rojos. Y aquí nos describe, ¿verdad? El mismo álbum nos lo describe el señor Gustavo Amézaga Heiras, que es un investigador, no pude investigar necesariamente a fondo su trayectoria, pero tiene varios trabajos. Y nos dice él nos dice, usaban camisa blanca de cuello ancho, traje de terciopelo formado por casaca y pantalones cortos, ¿verdad? Medias, capa atravesada, la capa atravesada es el manteo, ¿verdad? Zapatos de charol y bicornio, toda la indumentaria en color negro.
Aquí tenemos otros tres integrantes, ¿verdad? Que son Policarpio Santoyo, Trinidad Almaraz y uno no identificado, ¿verdad? Todos ellos formaban parte pues de esa estudiantina con sus diversos instrumentos. En 1888 vuelve a aparecer la estudiantina queretana en la inauguración de un teatro. Se dice que iba a actuar, pero no encontramos algún reportaje posterior que hablara de que habían participado. Ahora, también bien importante, la estudiantina queretana se disuelve. Y entonces, con integrantes de la estudiantina queretana y aguayo, se forma una nueva estudiantina. Ahorita vamos a ver acerca de la estudiantina aguayo. Aquí también nos dice, ¿verdad?, quiénes las formaron, entre otros, ahí dan los nombres, ¿verdad? Y, y posteriormente encontramos la estudiantina queretana activa en varios eventos, hasta el año de 1891. Pero lo que sí es seguro que participó y en la cabalgata de Navidad desde el año 1888 hasta el año de 1891, ¿verdad? 4 años. Esta es otra foto de la estudiantina queretana, desde finales de la década de 1870. Esto lo saqué también de internet, ¿verdad? Del cronista municipal de la ciudad de Querétaro, lo subió al Facebook. Es el maestro Eduardo Rabel Rubiola, cronista en emérito, y como cronista adjunto, el licenciado Roberto Servín. Otras estudiantinas, aparte de la queretana, ya dijimos de la estudiantina aguayo. Ella se debuta en 1888 con motivo de los festejos del cumpleaños del gobernador Francisco G. de Cosío. Aquí también ellos dan un listado con los nombres de los integrantes de la estudiantina y los instrumentos que tocaban. Si ese día la estudiantina se presenta en la casa del gobernador y por medio de tarjetas impresas, ponen el programa, ¿verdad?, a ejecutar ese día. Dice que a las 8 en punto se presentaron en la casa del gobernador y se los recibió junto con su familia, señora e hijos. Aquí hay varias actuaciones más de la estudiantina aguayo. Por ejemplo, actuó en las fiestas patrias de 1888. Sí, tocaron en el Teatro Iturbide algunas oberturas y fantasías. En las fiestas patrias proseguimos. El director era el señor Silverio L. Martínez, el director de la estudiantina aguayo. Posteriormente, en ese mismo año, se presenta a su esperanza, ¿verdad?, para amenizar lo que era una Jamaica. Jamaica también nosotros le llamamos kermés, ¿verdad? Una kermés. Y también se presenta, ¿verdad?, en 1888, en un homenaje como a un sacerdote. Aquí habla, ¿verdad?, que ellos tocan ahí la obertura de Guillermo Tell y sobre las olas de Juventino Rosas. Hubo más estudiantinas, no fueron la única. Tenemos el caso de la estudiantina Aurora, primera estudiantina femenil en Querétaro. Sí, también curiosamente se presenta en el onomástico del gobernador, ¿verdad? Ahí se presentan para amenizar el evento. También aquí nos dicen el nombre de alguno de los integrantes y también qué instrumentos tocaban. Por ejemplo, tocaban bandolones, tocaban bandolones segundos, bajos, guitarras y nada, ¿verdad? Entonces dice que se presentaron en el palco señoritas lujosamente ataviadas con tercera gasa rosa, tocados elegantes y irreprochables. Y entonces también como que es un vestuario común en las estudiantinas femeninas, ¿verdad? Que vestían como de la época, muy elegantes. Nada que ver con el traje de tuna. También estuvo la estudiantina femenil de Euterpe, que debuta en una distribución de premios en el Colegio de San Luis Gonzaga. Estuvo dirigida por el profesor José M. Aguilar y Fuentes. Hay otra aparición de ellas en San Juan del Río, Querétaro, en una actuación para variar, ¿verdad?, a beneficio del asilo de pobres. Se presentan en el Teatro Posible de San Juan del Río. Encontramos otra estudiantina más, la estudiantina femenina, pues no sé si cómo pronunciarlo, ¿verdad?, es en francés, no sé cómo se pronuncia, pero ahí está escrito.
y dice que se presentan, ¿verdad?, el 4 de octubre de 1899. Entonces dice que está compuesto, nos da el nombre de las señoritas, ¿verdad? Y dice que ejecutó una obertura en bandurria y guitarras, acompañadas en el violonchelo por el maestro G. de León. Estas son resumen más o menos de los periódicos, son aproximadamente 75 reportes que encontramos, que les digo, es increíble, ¿verdad? Para poderlo leer todo, pues no podemos, por eso pusimos nada más. Vamos a ver el segundo tema ahora, lo que es las estudiantinas que estuvieron en San Luis Potosí, que es otra de las estudiantinas representativas para los mexicanos, ¿verdad? La estudiantina universitaria potosina de la Ciudad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces aquí encontramos que hay una estudiantina de españoles que se reúnen para formar parte de una función para darnos donativos en obras de caridad. Aquí lo curioso, y no, está formada por españoles, ¿verdad? Como fue al principio en México, como que al principio todas las estudiantinas eran formadas por ciudadanos españoles, y ya posteriormente se fueron con el tiempo sacando mexicanos, o bien se fueron combinando. En algunas estudiantinas tenemos evidencia españoles con mexicanos. Entonces, para variar también fue un domingo y martes de carnaval, ¿verdad? Y en obra benéfica. Aquí lo más interesante, ¿verdad?, es que hay una carta donde hacen la entrega del donativo, una carta muy al estilo de aquel entonces, muy respetuosa, con muchos adornos en el lenguaje, ¿sí? Entonces, aquí la firman algunos de los individuos que formaron parte de la estudiantina, ¿sí? Y pues, decir también que este reporte, este artículo periodístico es de 1866. Entonces, esta es una de las estudiantinas más antiguas localizadas en México actualmente. Estuvo Monseñor, en Escuela Estudiantil Española Talia, se te perdió en el el Correo de San compartir Luis. la pantalla completa. Y aprovecho para Ah, decirte que ahora empiezan los 15 minutos de preguntas. Si los quieres consumir, estupendo, porque nos sigues abundando información importantísima de México del siglo XIX. pues mira, nada más, déjame irme, adelantarme. Me voy a ir. ¿Sí ven ahí? Esto es lo que me interesa ahorita. Estudiantina del Instituto Científico de San Luis Potosí. El Instituto Científico y Literario es el antecedente, y así se llamaba antes, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Por qué es importante? Porque en 1905 preparan las fiestas del centenario del Quijote. Entonces, se forma la primera estudiantina en San Luis Potosí, que yo sepa, formada por estudiantes, vamos a decir, universitarios, ¿sí?, representando al Instituto Científico. Aquí nos da los nombres y nos da los instrumentos. No importa aquí el caso, nombres y los instrumentos, porque ahorita vamos a ver una foto. También no se conocía. Yo creo que también es la primera de esa estudiantina. ¿Sí? También nos dice el repertorio que llevaban. Les decía que aquí en este artículo del 21 de septiembre de 1905, y es muy interesante y muy importante, nos dice que la dotación instrumental eran 3 violines primeros, 3 violines segundos, 4 mandolinas primeras, 3 mandolinas segundas, 2 guitarras, un violoncelo y un contrabajo. Afortunadamente aquí nos dan los nombres de los integrantes y nos están diciendo qué instrumentos van a ejecutar. Nos da también el repertorio y nos dice que vestirán el típico traje de estudiante de Salamanca. Después vienen las reseñas, ¿verdad? Que se conmemoraron las fiestas del centenario del Quijote con mucho entusiasmo. Se ejecutó un banquete y la estudiantina anduvo recorriendo las calles siendo muy aplaudida. Aquí está otra reseña más larga, ¿verdad? De los 20 estudiantes vestidos a usanza de los de Salamanca del siglo XVI. Todos llevaban instrumentos de guerra. Se dirigieron a la casa del gobernador, precedidos de una banda. En la casa del gobernador tocó la estudiantina hasta después de las 9. Después recorrió la calle tocando y cantando jotas. Y lo más interesante para mí, esta foto. Esta foto, si ustedes cuentan, exactamente hay 6 violines, 7 mandolinas, 2 guitarras
un violonchelo y un contrabajo. Y aparte, en la parte inferior, están los datos del fotógrafo Emilio G. Lobato y su domicilio en San Luis Potosí. Por lo cual creemos firmemente que sería mucha coincidencia, ¿verdad?, que no fuera esta estudiantina del Instituto Científico de San Luis Potosí, antecedente directo de la actual estudiantina universitaria potosina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ya por eso se me hace muy, muy importante. También hubo una escuela número 2, un festival escolar en 1906 que tocó en el Teatro de la Paz. Dice un grupo de 20 niñas vestidas de blanco y rosa. Volvemos a decir, era el mismo vestuario que usaban las damas en aquel entonces, generalmente en México, ¿verdad? Difícilmente iban vestidas con el famoso brillo, ¿verdad? Iban más bien vestidas de señoritas, vamos a decirle así, entre comillas, decentes, ¿verdad? De la época, de la buena sociedad. Pero también nos dice que llevan violinas, guitarra, cello y contrabajo. Dirigida por la señorita Trinidad Infante. Después vemos esto. En el siglo XIX, perdón, a principios del siglo XX en México era como un nuevo modelo educativo en el que debían de enseñar música y canto a los alumnos. Aparte de aprender música, se pretendía que pudieran ejercer un trabajo en un momento dado con la música, que vivieran de la música. Entonces, tengo por ahí muchos copias de pantalla de periódicos de los presupuestos de egresos de diferentes estados de la República Mexicana. En este caso, por ejemplo, está la Escuela Nacional de Ciegos, donde hay el pago para un profesor de estudiantina para alumnos, una cuota diaria fija de $1 y una asignación anual de 365 pesos. ¿Ya? Con esto termino San Luis Potosí. A ver, voy a dejar de compartir para meterme de nuevo con la otra y no me pasa lo mismo. Y encontramos varias estudiantinas en Guanajuato, ¿verdad? Son antecedentes de las estudiantinas actuales. Por ejemplo, está en 1888 en Guanajuato, donde dicen que van 22 individuos con el clásico y elegante traje del estudiante español, y también dice que el resto ataviados con pintoresco traje de Pierrot de chillantes colores, que también sabemos que las estudiantinas llegaron a vestir el traje de Pierrot, ¿verdad? Se reunieron en la Academia de Música a las 9 de la noche y se dirigieron a la plaza principal. También lo hicieron por motivo del carnaval. Aquí describen una serie de eventos que hicieron ahí, ¿verdad? Que bailaron, cantaron, dos parejas de estudiantes bailaron bota, y etcétera, etcétera. Eso fue en el año de 1883. En 1888 vuelve a salir una estudiantina en las fiestas de carnaval. En este caso es muy escueta la noticia, nomás dice David Camacho, corresponsal en León, que el martes de carnaval se dio en León una numerosa estudiantina ejecutando alegres piezas musicales. Otra nota que puede ser importante, sobre todo, creo que le encanta una Lupita, ¿verdad? Por la cuestión que hay en México con las estudiantinas femeniles, ¿verdad? Pues aquí encontramos otra en Guanajuato. Estudiantina de la Escuela Normal para Señoritas del señor San José en 1888. Ahí dice, ¿verdad?, que tocaron en el fin de cursos de la escuela y tocó la estudiantina del establecimiento. En Acámbaro hay una estudiantina femenil también en 1890, que curiosamente va a tocar a la ciudad de Querétaro. Me invitan porque, según lo que dicen, tocaba muy difícil. Aquí dice, mira la buena ejecución de sus piezas musicales muy difíciles. Y vinieron a Querétaro para la Navidad. De hecho, el periódico que lo dice, de la Sombra de Arteaga, que es el periódico oficial, o era el periódico oficial del estado de Querétaro. Después, en 1906, hay una estudiantina varonil en Acámbaro, compuesta de guitarras y mandones. Hay una estudiantina de niños en Dolores Hidalgo en el año de 1897, unos 50 niños, ¿verdad?, vestidos de militares, que también sabemos que los vestían de marineros, ¿verdad?, los turnos entonces, o de suavos, en este caso dice militares, no especifica qué. En Salamanca, Guanajuato, me encontré una tesis de Rebeca Vanessa García Corzo, una tesis doctoral por la Universidad de Oviedo, que menciona la primera demostración de la filatura de seda, o sea, el tejido de seda en Salamanca, organizada, ¿verdad?, por el gobernador y su esposa, la señora María Torrel de Obregón. Pero lo más importante es que dice que durante las fiestas tocó una estudiantina formada de señoritas de la localidad. Y después, como cruzando la información, en 1899 me encuentro un periódico, La Patria, el 26 de julio del 89, que dice la segunda demostración de la filatura de seda en Salamanca. O sea, se repitió el evento, se volvió a tejer. Era un evento donde, para promover el uso de la seda, se presentaban en el jardín principal de Salamanca las
la alta sociedad, ¿verdad? El gobernador, su esposa, sus allegados, y donde unas obreras hilaban la seda. Y también aquí en este caso, ¿verdad? La estudiantina estuvo interpretando ahí, amenizando el rato. En 1901, una estudiantina vasolense, formada por jóvenes de ahí. También no nos dice mayor dato, pero nada más que interpretó la famosa Fantasía Marta y la Serenata de Schubert. A la izquierda hay la foto de un grupo de cuerdas de Salvatierra, Guanajuato, otra ciudad de Salvatierra, también muy poblada por españoles. Curiosamente, las estudiantinas surgen sobre todo en lugares donde había una gran residencia de ciudadanos españoles, en este caso en Salvatierra esta. Y si se fijan esto, pues no digo que sea una estudiantina de ninguna manera, pero es lo más parecido a una estudiantina si se fijan, con sus instrumentos y hasta un estandarte al fondo, ¿verdad? Que no se alcanza a decir qué dice. Hay una estudiantina en Navasolo en 1901, con motivo de la inauguración del local de niños. Una estudiantina femenil, Ángela Peralta, debuta en Salamanca en 1905, ¿verdad? Porque se recibió la visita de Monseñor Silva, arzobispo de la diócesis de Michoacán, y entonces ahí tocó la estudiantina Ángela Peralta. Esta es una foto que también, ¿no?, es un conjunto femenil de cuerdas, ¿verdad? No sabemos qué es. Aquí se me hizo muy interesante, es propiedad del cronista de la ciudad de Guanajuato, Eduardo Vidaurri Arechiga. Tengo entendido que la señorita que está al lado derecho es inclusive antepasada de él. Él la subió a Facebook, por eso me atreví a subirla, ¿verdad? Porque ya estaba ahí a la vista pública. Pero no más lo tengo como un conjunto femenino, nada más. Y en Cuiseo va solo, aquí está la foto, volvemos a ver el famoso vestuario, ¿verdad? De las estudiantinas femeniles en aquella época, vestidas como muñequitas, ¿verdad? Así muy bonitas. Entonces aquí ellas tocaron con motivo de que la fuente bautismal, donde bautizaron a don Miguel Hidalgo, que fue el iniciador de la independencia de México, se la llevaron a la Ciudad de México. Entonces la despidieron con música y ahí aparecen los nombres de los integrantes del estudiantino. Luego llega el turno, ¿verdad? Ya esto no voy a tener mucho porque ya la conocemos, ya la hemos visto aquí en varios temas. La estudiantina del Colegio del Estado de Guanajuato de 1881, que nomás para los que no saben, se forma para el carnaval de ese año, para recaudar fondos para la casa cuna de la presa que le llamaban, la cual la administraba la hija del gobernador. Entonces reúnen, ¿verdad?, un domingo de carnaval, el 27 de febrero, recorren toda la ciudad y nos dice, ¿verdad?, que eran 45 estudiantes, de los cuales 9 formaban parte de la música, porque también recordemos que al principio en las estudiantinas la música se contrataba aparte, ¿verdad? Aquí al menos 9 de ellos formaban parte de la música. Dice que el traje color azul oscuro fue de don Miguel Domínguez y costó 641 pesos. Entonces esta foto está en el lobby del Hotel San Diego. Yo tengo una copia grande de mi propiedad que compré por ahí a otra persona y posiblemente ya sabemos que fue tomada por el fotógrafo Vicente Contreras, un famoso fotógrafo de Guanajuato. Entonces aquí nos habla también de su vestuario. Aquí curiosamente dice terciopelo americano con golas que es con blanco, el puño, su boca abierta, el pantalón corto, capotillos del mismo material. Capotillos pues es el famoso manteo, ahí usaban manteo. Los sombreros semejantes a los que usan los generales, dice en la milicia, teniendo servicios de cubiertos del servicio de mesa, cuchara y también de plata, que son los atributos que tenían los estudiantes de Salamanca. Entonces aquí esta foto, ¿verdad? Sí, ya indudablemente la tengo bien identificada, salió en una revista y al pie de la foto dice que es la revista Alquimia, del Sistema Nacional de Fototecas, el año del 98. Eduardo Azanza Jiménez fue el que me pasó el dato. Posteriormente he localizado una fotografía original de este mismo grupo. Si se ven, pues inclusive el que está sentado a la derecha, puede ser que sea este señor, miren. El uniforme ¿verdad? El vestuario es idéntico al de los 4 que están ahí sentados, ¿verdad? Fíjense los detalles del sombrero, de los zapatos, las anillas de los zapatos, de las hebillas del cinturón. Luego, una cosa muy importante, ¿verdad? Todo eso lo sacábamos de la revista El Pasado de la universidad. Todos esos datos. Duré muchos años y hasta el año pasado, finales del año pasado, conseguí por fin una copia digital original de las famosas efemérides guanajuatenses de Cristina Espinosa. Ahí están ya.
perfectamente legibles, ¿verdad? La anterior se leía con mucha dificultad. Sí se leía, pero había mucha dificultad, había que torcer la vista. Aquí ya tengo yo, ¿verdad? Pues el original de las efemérides guanajuatenses, donde habla de esta estudiantina. En 1889 nos dice que también tuvo una estudiantina en Guanajuato, en un evento artístico privado, organizado por una de las familias más pudientes de la ciudad. Y dice que lo habían hecho musicalmente bien. La Estudiantina Popular Guanajuatense de 1897, pues dice que formada por jóvenes estudiantes del Colegio del Estado durante la década de 1890, administraban jueves y domingos en el Jardín de la Unión. No sé por qué no, en un momento dado no tomaron el nombre de la universidad, ¿verdad? O no lo permitieron, o ellos no quisieron, no sé. Pero sí dice que era formada por jóvenes estudiantes del Colegio del Estado. Entonces, dice que estaba conformado por guitarras y mandolinas y que hacían grandes esfuerzos por agradar al público al poner repertorio que era propio para bandas de viento y orquestas. Que los jueves y domingos hasta la fecha toca la banda de viento de gobierno del estado, ¿verdad? Ahí en Guanajuato. Y aquí una estudiantina de cuerdas, pues se oye más apagado del sonido. Otra estudiantina que encontramos en 1897 en una velada en honor de Antonio Macedo, héroe de la independencia cubana en 1897. Ahí nos dicen que tocaron la marcha Maceo, la caballería rusticana, los payasos y la marcha Maceo. Que por cierto, ya también por ahí cayó en mis manos, curiosamente, la partitura de esa marcha, ¿verdad? Y es de aquella época. Quiero, con ediciones pasadas, invitar a todos los miembros de estudiantinas de Tunas a que formen o a que conformen comités, que investiguen, que reúnan y sobre todo que preserven, ¿verdad? Fotografías de todos sus eventos, porque ese es el futuro de la historia, ¿verdad? Ahorita estamos en la actualidad, pero se van perdiendo con el tiempo todo ese material. Actualmente ya hay muchas cámaras, hasta en los teléfonos para hacerlo. Creo que nomás es cuestión de que se organicen, llegan sus acervos de cada uno de su propia estudiantina. Yo, por ejemplo, nomás quiero recalcar, yo saqué de estas tres estudiantinas, posiblemente haya quien tenga más datos que los que yo presenté, ¿verdad? Porque es más fácil, mientras más cerca estés de la fuente de origen, es más fácil que encuentres datos. Entonces, creo que cada estudiantina, cada tuna, debe tener los encargados de conservar su archivo, ¿verdad? O de reunir su acervo histórico. Sí, entonces ya con eso termino. Muchas gracias. Me ha gustado mucho. Recuerda que tienes a disposición de nuestra página web, la página web de la asociación, publicarla en formato texto para consultar datos del México del siglo XIX, que están muy por estudiar y que ya tú has empezado junto con Lupita a escarbar en ese pasado tan rico y en el que la Fígaro hizo tanto por sembrar la semillita de las estudiantinas.